Hola, buenas tardes hermanos. Mi nombre es Miriam Paola Galicia García. Estoy estudiando Academia Avanzada segundo nivel en la Iglesia Desafío Internacional. El día de hoy les voy a presentar un pequeño resumen del libro Experimentando a Jesús y su Iglesia, en los días 29, 30 y 31. En el día 29 el libro nos habla acerca de una iglesia en buena forma. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el libro nos explica que hay un ejemplo de lo que es una iglesia en buena forma. Nos explica que hay un pentágono de 5 lados, que esos 5 lados se forman por los líderes, los pastores, primero que nada, los líderes, y en este caso las personas que se congregan. ¿Cómo es que formamos nosotros una buena iglesia o una buena forma en una iglesia? Cuando nosotros acatamos, en este caso, el llamado de Dios. Nosotros podemos atraer a la gente con nuestra amabilidad, con nuestro servicio, con nuestro seguimiento, ¿verdad? El libro aquí nos habla acerca de que hay una forma, o mejor dicho, 5 componentes para que nosotros podamos tener una iglesia en buena forma. Nos habla que está la experiencia del fin de semana, que es cuando nosotros hacemos reuniones el fin de semana, ¿qué es lo que ministramos? En este caso, está formado el evento de fin de semana con la alabanza, adoración, en este caso el mensaje, ¿verdad? Y pues en dado caso la administración que se le da a la gente. Pero ahí no termina el trabajo. También nos habla el libro de que cuando llega personas nuevas es darle el seguimiento. Como sabemos, en nuestra iglesia Desafío sí hay esos 5 componentes, que eso es algo importante, ¿verdad? Sin embargo, el libro también nos habla acerca de que tenemos que tener una estructura de iglesia también en nuestra comunidad. ¿Cómo? Haciendo pequeños grupos, como lo que son las células. Atraer a la gente que está alrededor de nuestras casas para que conozcan de la iglesia, ya que una iglesia puede representar en una persona un hogar, porque cuántas personas no crecen pues con situaciones adversas, ¿verdad? Sentimientos, coraje, odio, todo lo que vemos a diario allá afuera, ¿verdad? En la calle. Y sin embargo, nosotros como iglesia tenemos que mostrarle a la gente que hay un lugar donde pueden sentirse como en un hogar y pueden desarrollarse libremente, ¿no? Desarrollarse, ¿a qué me refiero? Expresarse, ¿sí? El libro nos habla de 5 formas que nosotros podemos usar para que podamos, pues sí, estructurar bien nuestra iglesia, y esto es pues las reuniones de fines de semana, la comunidad, el servicio, el alcance y el dar. ¿A qué vamos con el dar? El dar se refiere en el libro a que una iglesia que practica el, el uso de los diezmos y ofrendas es una iglesia que también está bien estructurada, ya que sabemos que una iglesia no depende solamente de los diezmos y las ofrendas. Hay mucho trabajo por detrás para poderla sostener. Pero en este caso, o sea, si un pastor, el libro nos habla o nos explica que si un pastor, en este caso un líder de la iglesia, no habla acerca del diezmo y de la ofrenda, la iglesia se puede venir para abajo porque no hay una estructura económica, ¿sí? Entonces es importante tener eso en mente, el hablar de los diezmos y las ofrendas. Tanto nosotros, bueno, en este caso en la iglesia que nos hablan nuestros apóstoles, nuestros pastores, pero también las personas que estamos ofreciendo el servicio de una célula, tenemos que hablar de eso, de los diezmos y las ofrendas, ya que sabemos nosotros como conocedores de Cristo que esto no es una cuestión de economía, sino es una cuestión del corazón. ¿Qué alabamos o qué adoramos en el corazón, verdad? En el día 30 nos habla de que la iglesia o la casa de Dios es el lugar más importante en la tierra. Tenemos que creer realmente que la iglesia que Jesús construye es un lugar más grande e importante, es el lugar más importante de la tierra. Porque el libro nos los explica de esta manera. Mucha gente, como lo decía yo hace rato, llega mal económicamente, mal psicológicamente, mal físicamente, aún con problemas de salud.
Y cuando alguien llega hacia la iglesia, busca un consuelo. Sabemos de antemano que en una iglesia bien edificada como en Desafío podemos encontrar ese alimento, ¿verdad? El sentirnos sanos, el sentirnos libres, el sentirnos en paz, ¿sí? Entonces, el libro nos habla también acerca de que en la casa de Dios la mente debe de ser renovada. ¿Y por qué? Porque ahí es donde nos enseñan la palabra. Definitivamente la renovación de la mente no nada más depende de la casa de Dios o de estar en la iglesia, sino de la comunión que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? El libro nos explica que nosotros nos podemos apoyar de la casa de Dios para que podamos edificar realmente nuestra vida en Cristo. Pero si no lo hacemos, pues pasamos tiempo en la casa de Dios, pero no estamos aprendiendo en la casa, o sea, lo que se ejerce en la casa de Dios. El libro nos habla de muchos ejemplos, acerca de la iglesia del pastor, del apóstol Matt Muller, ¿sí? Él habla de que en su iglesia, pues sí, o sea, sí ha habido gran crecimiento a raíz pues de ejecutar lo que él nos explica en el libro, ¿no? Los principios que nos explica. En el día 31 nos habla de un lugar al que llamo hogar. Todos necesitan a Jesús y todos necesitan un hogar. ¿Esto a qué se refiere? En el libro nos explica que realmente en una reunión se tiene que sentir, pues sí, la presencia de Dios, ¿sí? Pero también nosotros como congregantes debemos de formar un ambiente donde la gente se sienta en su hogar. El libro realmente nos explica de una iglesia grande, una iglesia que crece conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la fortuna de tener una iglesia así en Desafío Internacional, que es una iglesia que no está estancada, tenemos muchas oportunidades para entender o para crecer. Y en este caso el libro nos explica de que hay nacimiento en la iglesia y hay adopción. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a las personas que nacen en una cuna cristiana, o sea, en una familia cristiana, ¿no? Pues esa familia tiene por costumbre congregarse en alguna iglesia. Y se puede decir que ahí podemos decir que es un cristiano de nacimiento, ¿sí? Pero muchas veces crecen las personas, o sea, por ejemplo, un niño crece y decide irse a otra iglesia y recibir a Jesús. ¿A eso a qué se refiere? Que es un cristiano por adopción, ¿sí? En esa iglesia. De cualquiera de las dos formas el libro nos habla que eso, o sea, es algo importante para Dios, el que aún cuando no hayan nacido en esa iglesia, lleguen a esa iglesia y crezcan. ¿Por qué? Porque el espíritu de esas personas tiene que unirse al espíritu de los que ya estamos ahí, ¿sí? Y aprender a que les debemos de dar un buen cobijo. En la iglesia Desafío tenemos esa fortuna. Yo no nací en Desafío Internacional como cristiana, pero cuando yo llegué ahí, yo realmente me siento de Desafío Internacional. Aquí el libro nos habla también de que la iglesia es un hogar para todo tipo de personas que son atraídas a la familia de Dios. Nos habla que nosotros debemos de asegurarnos de que no debemos de hacer excepción de personas. No debemos de hacer excepción por su origen, por su educación, o por su idioma, o por su situación económica, antecedentes, religiones, ¿verdad? Porque aún cuando sabemos que Dios, o que en este caso Jesucristo, no es religión, ¿sí? Aquí nos cita algo el libro muy importante. ¿Por qué hogar? ¿Por qué se le llama un hogar a la iglesia? Aquí nos dice, podríamos enumerar muchos factores por los cuales se les llama hogar. Pero algo importante que dice el libro, hay personas, y yo creo que lo hemos llegado a vivir, que no tiene una familia estructurada afuera, en la vida. Sin embargo, llega a la iglesia, hace amigos, hace amigas con los hermanos,
¿Y qué pasa? Se siente en familia, se siente en hogar. Ajá. Es importante que nosotros como iglesia desarrollemos estos principios que el libro nos explica, ya que eso nos llevará, pues, principalmente a crecer como seres humanos espiritualmente, pero también nos ayudará a que podamos atraer a gente a la iglesia, ¿verdad? Y tener, pues, un buen liderazgo, como el que nos enseñan en Desafío Internacional. Eso es todo por el día de hoy, hermanos. Espero y que mi pequeño resumen sea algo de edificación para su vida. Gracias.